grabado, me vayan a sacar por las redes. Asambleísta Ramón Terán. Presente. Asambleísta Glorita Estudillo. Buenos días, otra vez con todos y presente. Asambleísta Ronnie Aliaga. Presente, buenos días. Asambleísta Eliseo Azuero. Asambleísta Raúl Campoverde. Presente. Buenos días. Buenos días, asambleísta. Asambleísta Mae Montaño. Presente. Asambleísta Pavel Muñoz. Asambleísta Julio César Quiñones. Asambleísta Raúl Tello. Presente. Contamos con el quórum reglamentario, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Este teléfono que estaba. Por favor, silencie los micrófonos. Sí, señor presidente. Se instala la sesión. Gracias por estar presentes en este día, generalmente de descanso, pero que ahora nos ha correspondido trabajar. A todos los presentes. Por favor, tenga la bondad de dar lectura de la convocatoria. Con su autorización, señor presidente, convocatoria, sesión número 049 CEPP-CCS. Señores y señoras asambleístas, por disposición del asambleísta Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, así como los artículos 3 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a la sesión número 049 a realizarse el domingo 28 de junio de 2020 a las 10:30 bajo modalidad virtual mediante plataforma aplicación Zoom, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, constatación del quórum reglamentario. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, recibir en comisión general a la doctora Sara Salazar, consultora del International Republican Institute. Cuarto, análisis, debate y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado. Cuarto, clausura de la sesión. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tenga la bondad de informe si existe alguna solicitud de cambio del orden del día. No, señor presidente. Señores y señoras asambleístas, ¿está en consideración el orden del día? Aprobado. Está aprobado, no hay ninguna observación. Tenga la bondad, señora secretaria, el siguiente punto. Sí, señor presidente. Tercero, recibir en comisión general a la doctora Sara Salazar, consultora del International Republican Institute. Nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Sara Salazar por su presencia en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Es motivo además para expresar el reconocimiento a nombre de la Comisión y de la Asamblea Nacional por el aporte que nos ha venido brindando desde lo personal y también desde lo institucional como IRI al trámite de este proyecto de ley tan importante para el país. Yo creo que si esta ley, como así debe de ser, no veo ninguna otra motivación que impida la aprobación de esta ley, será una de las más trascendentes que le ha correspondido dar tratamiento a esta Asamblea Nacional y más que nada un aporte significativo para lo que es la lucha en contra de la corrupción en épocas en las cuales esta pandemia es la que más nos viene afectando a los ecuatorianos y ecuatorianas. En ese ámbito, nuevamente el reconocimiento por su aporte permanente y también por la presencia el día de hoy, en domingo, en esta sesión de la Comisión de Participación Ciudadana. Sin duda alguna, todas sus opiniones, todos sus aportes han sido absolutamente valiosos para el trabajo de este cuerpo legal. Bienvenida nuevamente. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señores asambleístas. Doctor Raúl Tello, mil gracias. Y yo, bueno, agradezco inmensamente que ustedes me hayan permitido participar en esta asamblea. Y para mí los días de trabajo son todos, así es que el domingo y más en pandemia, pues me parece perfecto, incluso un día mucho más tranquilo para poder trabajar. He tenido la oportunidad
ver el proyecto de ley que tienen ustedes para lograr que se extingan a través de esta figura bienes que tienen un origen en actividades ilícitas. Y como decía el asambleísta Tello, combatir la corrupción administrativa que tanto nos aqueja y que en temas de pandemia la hemos visto brillar en nuestros países. Creo que esta es una gran herramienta, es una herramienta jurídica y que va a combatir no solamente la corrupción administrativa que nos tiene azotados, sino también todas esas actividades ilícitas que colaboran incluso a que siga existiendo corrupción administrativa en nuestros países, ¿no? Entonces, es una gran herramienta. Yo he tenido la oportunidad de leer el proyecto que tienen ustedes, me parece un proyecto maravilloso, solo que con algunas, si ustedes me permiten, algunas observaciones, porque siempre digo que la ley debe ser, claro, siempre apegarse a la Constitución, no salirnos del marco constitucional, siempre procurar que la ley esté dentro del marco constitucional, por una parte, pero también que sea una ley que tenga dientes, que sea una ley realmente que sirva, porque ya he tenido la oportunidad de estar en otros países donde se ha intentado expedir leyes como esta y se han expedido algunas normatividades, pero que realmente no han resultado efectivas en la lucha contra la criminalidad. Yo siempre digo, no solo basta expedir una ley, sino que la ley realmente tenga un sustento y además tenga aplicabilidad en nuestro medio para que ella realmente se constituya en un instrumento jurídico efectivo contra el crimen organizado. La figura de la extinción de dominio en América Latina ha sido muy importante y tenemos muchos ejemplos en muchos países. Colombia, pues tenemos más de 20 años de tener la normatividad. Actualmente tenemos un código de extinción de dominio, ¿no? Que eso nos lleva a nosotros a plantearnos de que realmente este es un derecho nuevo que surge debido al tema de la criminalidad organizada transnacional que nos aqueja a todos, porque realmente el tema de corrupción no solo se queda en nuestros países, sino que generalmente los recursos producto de la corrupción salen al exterior, se van a cuentas en el exterior para evitar que sean detectados y en muchas ocasiones se pierden esos recursos. Entonces yo creo que esta es una herramienta muy importante para poder repatriar todos esos capitales ilícitos que se salen por actos, por ejemplo, de corrupción principalmente. Sin embargo, yo tengo algunas sugerencias en el tema. En el proyecto que me habían enviado, habían eliminado las actividades ilícitas de las cuales provenía el dinero ilícito, ¿no? O los bienes obtenidos a través de actividades ilícitas. En mi consideración es importante colocar qué actividades ilícitas son las que nosotros realmente queremos contemplar, no a título de delito, sino de actividad ilícita, porque si las contemplamos a título de delito, nos van a exigir sentencia condenatoria previa del delito, pero solamente a título de actividad ilícita. Pero sí hay que enmarcarlas y de pronto colocar las más importantes actividades ilícitas, como por ejemplo el tema de todas aquellas actividades ilícitas que están vinculadas con la corrupción, ¿no? O sea, todos aquellos que van contra la administración pública, por ejemplo, contra el régimen y desarrollo, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, todos contra el orden económico, pero a título de actividad ilícita, porque cuando nosotros hablamos solo de actividad ilícita,
hablamos solamente de la conducta típica y antijurídica, pero no necesitamos sentencia condenatoria previa para poder proceder a investigar bienes de origen o destino ilícito. Entonces, porque si lo dejamos abierto a cualquier actividad ilícita, de una parte no resulta ser tan eficaz ni eficiente, porque siempre yo pongo el ejemplo, a una persona le pueden robar en la esquina sus aretes, ¿no? Y ahí hay un incremento patrimonial para el delincuente porque se lleva los aretes, seguro los vende por algo, pero no es esta el tipo de criminalidad que queremos combatir a través de una herramienta jurídica como esta. Queremos combatir realmente la criminalidad gruesa, porque para lo otro tenemos el comiso penal. Pero aquí lo que queremos es, como lo dicen las convenciones internacionales, proveer una normatividad que nos permita el decomiso de bienes sin condena penal, que nos permita a través de un debido proceso establecer que un patrimonio no tiene origen en actividades lícitas y que por lo tanto no merece la protección constitucional. Entonces, mi sugerencia muy respetuosa es que en toda la normatividad del proyecto se habla de actividad ilícita, pero no se especifica a qué los recursos o los bienes derivados de qué actividades ilícitas son los que vamos nosotros a investigar a través de esta herramienta jurídica. Entonces, en el documento que les envió el IRI, tal vez se lo envió al IRI y ellos se lo enviaron, ahí yo hice una sugerencia de redacción muy respetuosa, solo en el entendido de que ustedes observen de qué actividades ilícitas es que queremos nosotros extinguir los bienes. Porque para el crimen común, para la criminalidad común, tenemos perfectamente el comiso penal. Pero creo que aquí lo que queremos es ir más allá y combatir la corrupción, ¿no? Combatir actividades ilícitas tales como el tráfico ilícito de drogas, que también nos genera muchos temas complejos, la minería ilegal, ¿no? El lavado de activos. Entonces, la sugerencia es sí establecer, fijar como unos parámetros de qué actividades ilícitas es que va a tratar la normatividad para que no se diluya en actividades que no tienen un interés realmente sus bienes para el Estado. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta y con mucho gusto o alguna duda o una intervención. Considero que no, doctora, por Correcto. favor. Que Por sigamos. favor, continúe. Bueno, otro tema bien importante lo constituyen en el tema de las definiciones. Parece que, bueno, afectado no es una, creo que ustedes no, por su normatividad jurídica o por su tradición, afectado les parece que no es la palabra para la persona a la cual le vamos a investigar bienes en materia de extinción de dominio. Sin embargo, la palabra investigado no corresponde a la finalidad de nuestra normatividad de extinción de dominio, porque nosotros aquí en materia de extinción de dominio no investigamos al titular de los bienes. Ese no es el objeto del proceso de extinción de dominio. El objeto del proceso de extinción de dominio es la investigación de los bienes, del patrimonio, de los derechos reales originados en actividades ilícitas o utilizados en actividades ilícitas. Entonces, el término no resulta correcto porque nos podemos crear una confusión y tal vez incluso nos lo pueden tachar por inconstitucional porque van a decir, bueno, con esta normatividad se está vulnerando el principio del non bis in idem, de la doble incriminación. Por una parte, ya esta persona está siendo investigada en materia penal. Entonces, ¿cómo va a ser investigado igualmente en otra materia, en extinción de dominio? Entonces, el término correcto no es investigado porque no investigamos al titular de los bienes. Yo siempre pongo, por ejemplo, no investigamos nosotros aquí a Pablo Escobar,
sino investigamos el edificio Mónaco, investigamos la hacienda Nápoles. Entonces, nosotros dirigimos las investigaciones contra los bienes. Entonces, por eso en Colombia lo nombramos afectado, porque es el afectado con la extinción de dominio. Pero en otros países le han colocado requerido, demandado, ¿sí? Entonces, cualquier término de esos, diferente a investigado, porque el objeto de nuestra investigación son los bienes. No sé si aquí tengan alguna, bueno, algo que ustedes consideren que no y podemos discutirlo. ¿Está claro, consideros? Sí. Sí tengo una inquietud. Sí, asambleísta para el Muñoz. Gracias, buenos días, doctora Salazar. Buenos días. Gracias por su apoyo. Esta última parte me resulta muy interesante porque, salvo que se me esté perdiendo algún detalle en este momento de la ley que estamos haciendo, el concepto está claro y el enfoque está claro. Esto es para perseguir los bienes. Pero me parece, le pregunto y no sé si tiene alguna sugerencia. ¿La metodología es la misma? Es decir, si yo investigo a la persona, ¿cierto? ¿Qué investigo de la persona? No sé, sus actividades, lo que... Si yo investigo al bien, tengo una metodología particular para investigar al bien, deberé entenderlo. Y esto lo pregunto porque hasta donde puedo, digamos, lo que tengo, esto digo, puede ser que se me escape en este momento algún detalle en nuestra ley, no estamos haciendo un cambio significativo sobre la metodología de evaluación. Me voy a inventar. Si yo investigo el bien, por ejemplo, deberé mencionarle, se me está inventando nada más, ¿no? Para ejemplificar. Sí. A los registradores de la propiedad, el registro de la propiedad. O sea, es clave el registro de la propiedad. Es clave, digamos, la secuencia transaccional de ese bien, ¿cierto? Porque me da la sensación que podemos tener un problema o había que evitar un problema por concepto querer investigar el bien, pero por metodología utilizar una metodología parecida a la investigación de la persona. Entonces, le pregunto y le dejo ahí eventualmente algún elemento de sugerencia. Sí, aquí el tema es que el objeto del proceso penal y el objeto de la extinción de dominio son distintos. Entonces, en el proceso penal, para nosotros sí es importante el sujeto activo como tal, la persona, el individuo que ha cometido una conducta punible, porque lo que queremos en el proceso penal es establecer que esa persona es a título de autor o de cómplice o de partícipe en una conducta punible, es responsable de ese hecho y lo que pedimos es una sentencia condenatoria sobre él, sobre la persona, ¿sí? Y establecer que él fue el que cometió la actividad ilícita. Resulta que en materia de extinción de dominio no es así, porque nosotros podemos extinguir bienes ilícitos en cabeza de quien se encuentren, y les voy a dar un ejemplo. Hemos extinguido bienes, por ejemplo, yo dicté la sentencia contra los bienes del cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. La mayoría de sus bienes no estaban en titularidad de ellos, que eran los titulares de la acción penal. La mayoría de sus bienes estaban en titularidad de personas de su núcleo familiar que no habían cometido hechos punibles, conductas punibles. Pero al nosotros investigar, encontramos que estas personas no tenían el perfil económico para haber obtenido ese patrimonio. Y por lo tanto, a través de la prueba indiciaria que la Fiscalía trajo, porque yo era la jueza en ese momento, pudimos establecer que realmente el patrimonio era derivado de las actividades ilícitas de narcotráfico de los hermanos Rodríguez Orejuela. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que perseguimos aquí es el origen de los bienes. ¿De dónde provienen? No a su titular, porque fíjese que aquí incluso muchos de los titulares eran menores de edad, niños que nunca habían cometido ninguna actividad ilícita, pero que ostentaban un patrimonio que no tenía ninguna justificación en una actividad lícita. Entonces, por eso es el tema de que consideramos, ¿no?, respetuosamente, de que no el término adecuado para utilizar ahí no es el de investigado, porque investigamos patrimonios ilícitos
en cabeza de quien se encuentren. No importa que esta persona jamás haya cometido un ilícito, solo que tenga patrimonio que no tiene ninguna justificación, y a través obviamente de una buena indagación patrimonial se va a establecer que el patrimonio tiene un nexo con actividades ilícitas relacionadas, en ese caso puntual del ejemplo, de narcotráfico. Entonces, por eso es que el término no creo que corresponda pues a la finalidad de la ley. Palabra, presidente. Por favor, asambleísta Maya Montaño. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Doctora Salazar, siempre es un inmenso gusto escucharle, su dominio de los temas, su experiencia profesional. Nos da una seguridad de que estamos por buen camino, nos ayuda y nos apoya. Solamente, señor presidente, quiero preguntarle a usted cuál es la metodología que seguiremos en este caso. Le escuchamos toda la presentación a la doctora, hacemos preguntas o podemos ir abriendo el debate en cada uno de los temas. Y como no estuvo clara la metodología, podemos ir tomando posiciones respecto si tomamos sus sugerencias, si las modificamos o si no la tomamos. Entonces quisiera conocer esta metodología para poder entonces opinar sobre los dos temas que nos ha presentado hasta este momento. Sí, a mí me parece adecuado de la forma como está llevando adelante su presentación la doctora Salazar, tratando temáticas y abriendo un poco el espacio para las inquietudes y para las opiniones. Finalmente, ya desde el equipo asesor considero de que muchas de las observaciones de la doctora han sido considerados ya, otros no, algunos obviamente luego de la lectura del informe podemos ir incorporando. La señora secretaria sabrá informarnos qué aspectos ya se han recogido, qué no. Y finalmente, si existen algunos aspectos en donde que de pronto continúen siendo nudos críticos, obviamente me parece que con toda tranquilidad podemos llevarle a debate al Pleno de la Asamblea para ya tener mayor claridad ya para lo que signifique el tratamiento del informe en segundo debate. Pero más o menos esa sería la modalidad, estimada asambleísta Maya Montaño. Siendo así, señor presidente, siendo así, no había concluido, he dejado planteada una pregunta, ya concluyo. Siendo así, señor presidente, me gustaría que en estos dos temas que nos ha planteado la doctora, en el primero, que yo considero que yo lo aceptaría personalmente, en el sentido de que quede definido cuáles son esas actividades ilícitas, porque en el debate que llevamos, la idea era no dejarlos definidos como delitos para no confundir el ámbito de la extinción de dominio con el ámbito penal, precisamente. Pero si es necesario definirlas como actividades ilícitas, entonces esto nos da mayor claridad de la ley y eso sería indispensable. Me gustaría en ese caso, luego de la participación de los otros asambleístas que están pidiendo la palabra, conocer el texto que ella nos ha propuesto. Ella dijo que nos ha propuesto un texto, conocerlo, a ver si podríamos también dejar ya anticipadas algunas líneas de acción para el equipo técnico, porque finalmente el equipo técnico lo va a ver y lo va a tener que traer a los asambleístas. Entonces mejor si aprovechamos este domingo de la mejor manera y vamos dándole más bien ya los lineamientos al equipo técnico para concluir cuanto antes el informe. Y en el segundo punto que ella nos ha planteado, sí, nos generaba muchas dudas el tema de afectado, como que no decía mucho en nuestro ordenamiento jurídico, pero creo que de los dos términos que podrían tomarse, yo creo que el de demandado sí dice más en nuestro contexto, ¿no? El de demandado en vez de afectado. No el de investigado, pero sí el de demandado. Yo creo que es un término que también es aceptado y asumido en otras leyes en la región, el de demandado. Entonces yo dejo planteado eso para poner ahí como insumos al debate. Insistiendo nuevamente, si vamos a ir tomando posiciones o si escuchamos, pedimos aclaraciones y finalmente vamos como asambleístas a tener un debate de cada uno de estos temas. Muchas gracias, señor presidente y colegas asambleístas.
Gracias, asambleísta Mae Montaño. Sí, efectivamente, vamos mirando los temas y, como digo, finalmente debatiremos al respecto de todos. Sin embargo, previamente deberemos de tener la información de la señora secretaria al respecto de si han sido considerados o no han sido considerados en el texto final. ¿Algún otro señor asambleísta Eliseo Azuero? Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los colegas asambleístas y a usted, doctora Salazar. Un placer. Me llamo Eliseo Azuero. Efectivamente, las legislaciones en cada uno de los países difiere inclusive conceptualmente. El hecho de establecer o de tipificar cuáles serían los delitos por los cuales se persigue la extinción de dominio y dejar sin tipificar algunos, en la práctica podría fácilmente eludirse. Voy a poner un ejemplo un poco interesante en la actual situación. Aquí hay mucha gente en el país que utilizando el subsidio del combustible permite amasar fortunas, porque el subsidio del combustible aquí en el Ecuador ha servido para el tráfico ilícito de este producto que tiene un interés social sobre todo, y que va, por ejemplo, en ultramar a vendérselo a los barcos en donde el precio es mucho más alto, o pasa a los vecinos países. Si no está establecida una inconducta o una tipicidad por la que se puede extinguir el dominio, se podría alegar de que como no existe de manera concreta el establecimiento de la figura, es decir, en este caso, el delito por el cual se puede extinguir el dominio, sencillamente podría con alegatos dejarse fuera esta posibilidad. Así que yo un poco difiero, vamos a buscarle algún término en el sentido de que coberturice todo aquello que es ilegal, todo aquello que no es parte del enriquecimiento producto del esfuerzo y del sacrificio. Y para ello, por supuesto, también tiene que existir un cruce de información entre las entidades, tanto del SRI como la UAF, etcétera, etcétera, para poder esclarecer. Pero dejar solo, decir, por ejemplo, todo aquello de la administración pública, los bienes adquiridos a través del tráfico de sustancias ilícitas, sujetas a fiscalización, entre otros. Hay una multiplicidad de delitos que continuamente se generan y que producen precisamente este enriquecimiento inadecuado. En ese marco me asalta la duda y quisiera que ahí usted nos ayude cómo podríamos precisar para que finalmente no queden exentos de la extinción de dominio aquellas personas que usaron otras figuras delictuales para enriquecerse. Respecto de lo segundo, efectivamente no puede excluirse de que en nuestra legislación, y creo que en la de ustedes igual, existe delitos tanto de acción como de omisión, y también una disposición constitucional que dice que todo aquel que conoce de la existencia de un delito tiene la obligación de denunciarlo. Obviamente la denuncia no es sin la responsabilidad correspondiente. Y por ello, la figura del testaferrismo es una figura penal que se le incoa a quien se prestó para recibir un bien de procedencia ilícita, como lo que usted nos ha descrito inteligentemente en el tema de los hermanos Orejuela o Gacha, no estoy tan al tanto, pero en todo caso, esos temas sí es necesario que los abordemos para que seamos mucho más precisos en la redacción de los textos y evitar así ambigüedades que podrían dejar sin efecto la vigencia de la ley. Gracias. Bueno, gracias. Voy a responder. Bueno, primero, en el tema de establecer de qué actividades ilícitas, considero que es importante plantear de todas maneras las actividades ilícitas que nosotros consideramos graves, que más afectan a nuestro país, realmente. Casi todos tenemos las mismas actividades en América Latina, pero cada país establece sus propias
actividades ilícitas de las cuales deriva el patrimonio económico que afecta también la economía lícita del país, entre otras cosas. Y en la mayoría de las legislaciones de la región se ha establecido, y al final de este artículo que les doy la sugerencia, colocamos, para evitar lo que usted está diciendo, aparte de colocar algunas como el terrorismo, ¿no? Y colocar las de la administración pública, yo coloqué todas aquellas que produzcan un incremento patrimonial injustificado o se encuentren vinculadas a la criminalidad organizada. Me parece que con eso cerramos todo. ¿Por qué? Porque tampoco lo vamos a dejar, o sea, lo que no me parece es dejarlo genérico a cualquier actividad ilícita. Hay que centrarlo, porque para eso tenemos el comiso penal, para esas actividades ilícitas de delitos comunes tenemos el comiso penal, y ahí se irán a decomisar los bienes a través del proceso penal. Pero esta herramienta jurídica realmente lo que quiere es desapoderar a la delincuencia grande, la delincuencia organizada, de sus capitales. Entonces no queremos, digamos, con esta herramienta no queremos que distraiga su atención y entonces la fiscalía investigue al delincuente de la calle que se robó los aretes. No, queremos que investigue realmente bienes que estén golpeando nuestra economía ilícita por tener ese origen ilícito. Entonces, para no dejar por fuera, pues, lo que usted acaba de decir, yo creo que esa frase que le agregamos al artículo me parece que cubre todas estas necesidades, porque miren, lo que pasa, nosotros al principio, cuando expedimos la ley en Colombia, nuestro problema más grande que teníamos era el tráfico ilícito de drogas. Pero con el tiempo tenemos muchas más actividades, de manera que tenemos unos presupuestos que establecen que cualquier otra actividad que produzca incremento patrimonial injustificado o que se encuentre vinculada a crimen organizado, esos bienes vendrán para la investigación en materia de extinción de dominio. Entonces yo creo que con eso, porque cada día van a aparecer nuevos delitos, ¿sí? En la década de los 70 nadie hablaba de lavado de activos. Ahora tenemos lavado de activos, ¿no? Que es un delito grave. Tenemos minería ilegal, que hace unos años nadie hablaba de minería ilegal porque pensábamos que todos eran mineros informales. Ahora tenemos. Entonces, con adecuar tal vez y colocar esa parte, vamos zanjando las nuevas modalidades delictivas que se puedan incrementar y que produzcan dinero ilícito. Es la sugerencia respetuosa que le hago. Y la otra pregunta, perdón, asambleísta, la otra pregunta era lo del delito, si me recuerda, la otra pregunta se me fue. Era que quien posee un bien de un infractor el testaferrismo. Sí. Bueno, pero resulta que estos delincuentes a veces utilizan, por ejemplo, aquí nosotros encontramos, y en la vida real, ¿no? En los casos se encuentran, no utilizan solamente aquellas personas que pueden ser testaferros y que conocen su condición de testaferro, que pueden incurrir en una conducta delictiva, porque nosotros tenemos tipificado aquí en Colombia el testaferrato como delito, sino que, por ejemplo, utilizan a sus menores hijos. Entonces, nosotros aquí, en el caso de los Rodríguez, el caso de Pablo Escobar, y de otro tanto de personajes cuyos bienes han sido investigados, ellos han colocado bienes a nombre, por ejemplo, de sus menores hijos. Entonces, muchas de sus sociedades, los socios capitalistas eran los niñitos de 16, de 15, de 14 años. De manera que ellos no tienen la capacidad, ¿no? Primero, para haber obtenido ese capital. Y segundo, para entender qué es lo que está pasando. Los papás simplemente los colocan. Entonces, por eso es que no debemos hablar de investigado en materia de extinción de dominio, sino simplemente hablar de demandado, de indagado, citado,
como ustedes le quieran decir a la persona, porque no siempre los titulares de los bienes son los sujetos activos de la actividad penal. Gracias, doctora. No sé si existe alguna otra inquietud de algún señor asambleísta. Sí. Creo que el doctor Edwin Chamorro hace rato que levantó los manos. Edwin, no lo puedo mirar. Sí, ahí ha levantado su mano Sí. hace rato, sí. Por favor, Edwin, adelante. Buenos días, señor presidente, señoras y señores legisladores. Anoche, mientras revisábamos con don Ramón Terán el contenido de la ponencia de la doctora Sara Salazar, coincidimos casi en la totalidad en la posición que tiene la doctora, fundamentalmente en esto de que no se persiguen delitos, sino actividades. Y en eso sí hay que ser muy certeros en cuanto al término que vamos a utilizar en la ley. Son las actividades cuyo resultado es ilícito, mas no es el delito en sí. Para eso se ocupa el derecho penal. En consonancia con aquello, creemos nosotros de que el término, inclusive el término demandado, no es el correcto porque la demanda es una institución del ámbito civil, que no es en este caso. Por eso, señor presidente, en nuestras observaciones que planteó el asambleísta Terán en días anteriores, en la redacción del artículo 4, consta precisamente no como delitos, sino actividades que serían sujetas de la investigación de la propiedad. Hay algunas cuestiones que no nos quedó muy claras, señor presidente, y señores asambleístas y distinguida invitada. Esto de los afectados o requeridos de buena fe. Después del guirigay que se armó aquí en el Ecuador con los deudores de buena fe, derivado del asunto de la agencia de depósitos y donde cada vez aparecían, a cada definición que se daba, aparecían ciertos esguinces. Esto de los afectados o requeridos de buena fe, ¿qué opina usted, doctora Salazar? Si sería pertinente señalar una especie de parámetros para determinar la buena fe. Por decir algo, si alguien por un Ferrari que cuesta $100,000, de pronto aparece que alguien le vendió con $10,000, resulta evidente que esa adquisición no fue de buena fe. Perdón. Entonces, primer término, un parámetro. Segunda cuestión, si perseguimos no a las personas, sino a las propiedades, y esas propiedades, sea como sea, van a ser recuperadas por el Estado, ¿no sería pertinente que el señor Procurador General del Estado, que es quien defiende los intereses del Estado ecuatoriano, participe como parte en estos procesos? La tercera cuestión también es, como bien dijo el señor asambleísta Suero, la Constitución obliga a todo ecuatoriano a que denuncie los actos ilícitos. El hecho de participar como denunciante o soplón de un acto ilícito lleva o conlleva responsabilidades de todo tipo. Nadie de mutuo propio o sin un estímulo especial va a meterse como, primero a reconocer firmas, a ser parte procesal, a veces hasta a ser testigo, si no tiene una retribución. ¿Qué opinaría usted, distinguida doctora Salazar, si se piensa en una retribución a quienes den los indicios ciertos, certeros, inclusive con pruebas, para hacer esas recuperaciones? Por lo demás, el señor asambleísta Ramón Terán
considera de que sus observaciones nos han ayudado a enfocar correctamente este tipo procesal, porque la extinción de dominio no es estrictamente penal porque no se va contra las personas ni naturales ni jurídicas, sino que más bien tiene ciertas características del ámbito civil, donde se tratan los bienes. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Gracias, Edwin. El asambleísta Pavel Muñoz había solicitado la palabra. Sí, gracias, presidente. De manera muy breve, en el sentido de dejarle una recomendación al equipo técnico. Es decir, no sé si me hice entender en mi comentario, pero ahora que dice tipo procesal, que dijo Edwin, quiero tomar esa palabra. Yo creo que incluso valdría la pena, estoy pensando en la propia presentación del Pleno, presidente, definir algo así, de este estilo, quiero imaginarme. Si yo tengo un tipo penal de investigación sobre la persona, ¿cierto? El proceso que sigo es A, B, C y sentencia. Si yo sigo otro proceso penal, ¿no es cierto? Si yo sigo otro proceso que ya no es penal, sino que estoy investigando el bien, ahora tengo el procedimiento X, Y, Z y sentencia. Es decir, valdría la pena, ¿no es cierto?, mostrarlo, dejarlo ver dónde estamos haciendo diferenciaciones en el proceso de investigación para que de alguna u otra manera quedara más claro metodológicamente también, no solamente el concepto de a qué sigo. Sigo a la persona sobre una tipificación penal. Sigo al bien, ¿no es cierto?, sobre una actividad ilícita. Pero entonces, este concepto, yo lo que sugiero es que vaya acompañado en la explicación, sobre todo al Pleno, en el primer debate, y nosotros mismos, para estar más claro, ¿no es cierto?, que en el un caso, como le he dicho, sigo el proceso A, B, C, sentencia, en el otro caso sigo el proceso X, Y, Z, sentencia, para diferenciar también, ¿no es cierto?, los procedimientos y ver en qué medida esta ley no duplica, cuando no lo hace, ¿no es cierto?, con el Código Penal y cuál es su valor agregado, digamos, en términos de procedimiento de investigación. Más allá de también, evidentemente, de la terminología que se utiliza, ¿no? Citado me parece una mejor terminología, por ejemplo, respecto a lo que estamos hablando y el comentario de la doctora. Ese es mi apunte, presidente. Muchas gracias, asambleísta Pavel Muñoz. Bernarda, del equipo de Glorita Udillo, me está pidiendo la palabra. Adelante, Bernarda. Buenos días, asambleístas. Muchas gracias, presidente, por la palabra. Aquí solo me gustaría puntualizar lo que hicimos como trabajo del equipo técnico y por qué decidimos, bueno, les habíamos planteado a ustedes eliminar el catálogo de delitos o las actividades o enunciar puntualmente las actividades. Y fueron básicamente ya por algunos criterios expuestos aquí, pero principalmente porque en el catálogo de delitos que estaba la propuesta inicial del asambleísta Villamar, estaban mezclados diferentes tipos de delitos que prescriben, delitos que no prescriben, delitos contra la eficiencia de la administración pública y delitos contra que son ya entre particulares, por ejemplo, la trata de personas, la prostitución, delitos sexuales. Entonces, para no caer en que nos olvidemos de algún delito, decidimos describir las actividades que van a ser objeto de la extinción de dominio de una manera, desde mi punto de vista no le veo general, porque sí estamos delimitando cuáles van a ser esas actividades, y además en el proyecto de ley con los cambios que hicimos como equipo asesor, delimitamos también el monto del cual se va a perseguir. Y como segundo punto, fue propuesta de nuestro despacho cambiar la palabra de afectado por investigado, porque realmente una persona que está siendo objeto de esta extinción de dominio no es un afectado, porque en nuestro español ecuatoriano, el afectado es una persona perjudicada, y aquí en realidad no le estaríamos perjudicando porque estamos siguiendo un debido proceso, estamos haciendo una investigación, y la palabra investigado surgió porque recordemos que más adelante el proceso que tiene la extinción de dominio habla de la investigación patrimonial. Entonces, esos fueron los criterios que los cuales nosotros propusimos que sea la palabra investigado, y además, como último punto, nosotros en todo el proyecto de ley cambiamos todas las denominaciones que hacen referencia a un proceso, ya sea penal o un proceso civil o un proceso administrativo. Por ejemplo, eliminamos las referencias de providencia, eliminamos referencias de todo lo que tenga que ver con un sistema penal,
para que se quede claro que es otro tipo de proceso, que es una opción autónoma. Eso hicimos a lo largo de todo el proyecto de ley, y creo que sí sería importante que el informe recoja esos cambios que nosotros hicimos, porque fue en todo. Este proyecto de ley original que llegó a nuestra comisión sí mezclaba términos que tienen que ver con un proceso penal, y nosotros dejamos muy claro y sacamos eso. Entonces, de ahí que tomamos la palabra investigado. Ahora, si es que hace ruido la palabra investigado y no queremos que después complicarnos con un no bis in idem, que desde mi punto de vista personal, lo que va a complicar después es que la persona que se le han extinguido sus bienes pueda ser procesada penalmente. Y creo que aquí también es importante que se haga el proceso penal, porque si no estaríamos de alguna manera contribuyendo a la impunidad. El Estado es el afectado, la ciudadanía es el afectado cuando pasan actos de corrupción, y eso también tiene que ser castigado con cárcel, porque el derecho penal tiene ese efecto disuasivo. Si no, nos vamos a contentar solo con recuperar, entre paréntesis, lo robado, un poco de lo robado, pero recordemos que los afectados somos todos, toda la ciudadanía, y eso merece un castigo. Ese es el fin del derecho penal, y es lo que diferencia un poco este proceso. Entonces, en la sesión que tuvimos con los asesores y que no llegamos a definir, surgió la palabra requerido, porque al final estás como que iniciando un proceso en el que se investiga, en el que pides información, en el que justificas, en el que no justificas. Entonces, esa opción también les traemos acá. Muchas gracias, presidente. Gracias, Bernardo. Sí, yo creo que los conceptos están absolutamente claros al respecto de que se trata de procesos totalmente independientes, y ese es uno de los fundamentos principales que tiene esta ley, que nada tiene que ver el proceso de carácter penal con el proceso de extinción de dominio. Sin embargo, de ello, obviamente hay que tener cuidado en la terminología. Y me parece que es bien traído el hecho de que se hayan realizado los cambios necesarios para evitar confusiones. Y al respecto ya del término en sí, que defina a la persona que no es investigada, sino que es requerida o citada, me parece que en esos dos ámbitos podría estar. Yo no le veo problema en que pueda ser requerido o citado, porque obviamente ya la investigación mezclamos con el ámbito penal, y yo creo que eso hay que evitar a todas luces, precisamente por los argumentos que se han presentado aquí de algunos principios del derecho. En ese ámbito, yo creo de que es bienvenida la observación que han hecho los colegas legisladores, así como también la doctora Salazar. Continuamos, doctora. Bueno, entonces, un poco el término citado también me parece, requerido o citado, me parece que es un término adecuado para lo que estamos buscando en la extinción de dominio. El otro tema es que obviamente que el derecho penal no desaparece. El derecho penal continúa porque el objeto del derecho penal es otro. El objeto del derecho penal es establecer la responsabilidad de una persona en una conducta punible. Entonces, el derecho penal no va a desaparecer. Incluso quiero contarles por la propia experiencia que hemos tenido que de muchas de nuestras investigaciones en extinción de dominio, donde estamos investigando bienes de origen ilícito, surge la necesidad al funcionario judicial o al funcionario fiscal de compulsar copias, no sé cómo lo llaman ustedes allá, de compulsar copias para que se investigue la responsabilidad penal, porque en muchas indagaciones patrimoniales establecemos realmente que se han cometido verdaderos delitos, ¿sí? Sobre todo cuando por ejemplo, miren, en un ejemplo práctico y de la vida real, fue una indagación patrimonial que se inició en Guatemala sobre los bienes del presidente en ese momento de la República, Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y sus ministros. Primero se inició la indagación patrimonial y primero salieron las sentencias de extinción de dominio que dieron pie para que se pudiera fortalecer la investigación penal contra estas personas. Entonces, son aunque son dos procesos autónomos independientes,
obviamente que los dos se pueden nutrir el uno del otro y el otro también. Entonces, el derecho penal obviamente que no. Lo que pasa es que el derecho penal se ha quedado corto frente al crimen organizado, precisamente porque en muchos casos nosotros conocemos, no sé si en Ecuador pasa como aquí, que en muchos casos todo el país sabe que hay unas personas que son corruptas, que se han llevado los recursos del Estado, pero nunca salen condenados, sino que los absuelven porque hay duda. Nunca se encuentra la responsabilidad penal y los absuelven. Entonces, ¿qué viene? La extinción de dominio viene a estudiar ese patrimonio ilícito. Y miren un ejemplo, en Guatemala también el Estado de Taiwán le donó unos millones de dólares a la República de Guatemala en el momento en que era presidente. Había un presidente Portillo, de apellido Portillo, y donó unos millones de dólares. Esos dólares que eran para la infraestructura de la República de Guatemala, esos dólares jamás se utilizaron en infraestructura, pero desaparecieron de las arcas del Estado. El señor presidente en ese momento fue investigado por lavado de activos, ¿sí? Y por peculado, y fue absuelto en primera y segunda instancia. Sin embargo, el dinero jamás apareció. Entonces, cuando entra la normatividad de extinción de dominio en vigencia en Guatemala, como ese dinero seguía siendo ilícito en ese momento que entra en vigencia la ley, se empieza a hacer la indagación patrimonial sobre ese dinero y efectivamente se halló el dinero. Estaba en unas cuentas en Luxemburgo a nombre de la esposa del presidente. De manera que en el proceso penal nunca se pudo establecer, porque en el proceso penal solo lo perseguían a él, le investigaban sus cuentas a él y él no tenía nada. Pero resulta que en la investigación por extinción de dominio sí encontramos que el dinero había sido consignado en unas cuentas a su esposa en Luxemburgo, y ese dinero fue objeto de la indagación de extinción de dominio. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos que ver. No están compitiendo el derecho penal con la extinción, sino que por el contrario, creo que la extinción viene a ser una herramienta mucho más eficaz que el derecho penal. Yo soy penalista y tengo maestría en derecho penal y fui juez penal toda mi vida, pero he llegado a la conclusión de que la extinción de dominio resulta a veces ser mucho más efectiva, ¿sí? Al señor Portillo jamás lo volvieron a investigar porque ya lo habían absuelto en primera y segunda instancia. Había una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, mire que aparecieron los recursos. Entonces, esa creo que es la importancia a donde nosotros tenemos que apuntarle en materia de extinción de dominio. El tema del proceso, estoy totalmente de acuerdo con el señor asambleísta. Claro, y hay una gran distinción entre el proceso penal y el proceso de extinción de dominio. En ambos, lo importante es que haya un debido proceso, pero obviamente que en uno, el debido proceso va dirigido a personas, que es en el proceso penal, mientras que nuestro proceso de extinción va dirigido a derechos reales. Por eso, en materia de extinción de dominio, no le podemos trasladar todas las garantías constitucionales del proceso penal. Y por eso, por ejemplo, en el proceso de extinción no podemos hablar de indubio pro reo, porque como no tenemos procesado, tampoco tenemos duda a favor del procesado. Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de presunción de buena fe, porque los bienes los adquirimos de buena o de mala fe. Entonces, esa presunción aplica perfectamente. Otro tema que difiere de los dos procesos es la carga de la prueba. En materia penal, la carga de la prueba totalmente la tiene la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene que probarme a mí como juez con certeza, más allá de la duda razonable, que una persona intervino en una conducta típica, antijurídica y culpable, que es culpable de esa conducta punible en materia penal. En materia de extinción de dominio, la carga de la prueba es compartida. Por una parte, la fiscalía tiene que investigar el origen o destinación de los bienes
sobre los cuales va a ser la pretensión de extinción o va a ser la demanda o la acción de extinción de dominio. Pero por otra, el titular de los bienes tiene que ir al proceso con prueba. No pasa como en materia penal, que en materia penal, si el procesado no quiere aportar ninguna prueba, no aporta nada. Simplemente se atiene y dice, la fiscalía está perdida, yo no lo voy a ayudar que se encuentre, y no aporta ninguna prueba. En materia de extinción ocurre como en materia civil. Cuando a mí en materia civil me demandan civilmente y ejecutivamente por una deuda que yo tengo, yo voy al proceso civil y me opongo a esa demanda, pero tengo que presentarle al juez la prueba de que yo sí pagué la obligación. De lo contrario, el juez va a fallar a favor del demandante. Entonces, en materia de extinción de dominio, el proceso también se reviste de algo que se llama carga dinámica de la prueba, basado en algo que se llama principio de solidaridad probatoria. Quien está en mejor posición de probar en el proceso debe hacerlo. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si yo llego a Quito, a Ecuador, con una maleta con dólares, ¿no? Más de 10,000 dólares, más de lo que es permitido transportar, no los declaro, ¿sí? Ingreso, pero en el aeropuerto la policía me ve algo raro y me para, encuentra todo 100,000 dólares entre mi valija, ¿no? Por una parte, ¿qué tiene la Fiscalía Ecuatoriana? La Fiscalía Ecuatoriana tiene que yo ingresé al país, que no declaré ese dinero, que no tengo un soporte de dónde proviene ese dinero, que además lo traía oculto en una maleta de doble fondo. Eso tiene la Fiscalía Ecuatoriana. ¿A quién le corresponde probar que el bien tiene un origen lícito? A mí, que llevo el bien, porque yo estoy en mejor posición de probar de dónde proviene ese patrimonio. Entonces, aquí hay un debido proceso, pero un debido proceso dirigido a bienes. Siempre recordemos, y además la gran diferencia es que en el proceso penal estamos investigando a una persona para obtener una sentencia contra la persona de que ha cometido un hecho punible. En el proceso de extinción de dominio investigamos patrimonio originado en actividades ilícitas. Estamos investigando es el origen de los bienes o la destinación que le he dado a mis bienes. Entonces, sí es importante distinguir los dos procesos. Hay debido proceso, pero en uno referido a personas naturales o jurídicas y en el otro referido únicamente a derechos reales. Entonces, de acuerdo con eso. En el tema de los terceros, resulta que en el proceso de extinción de dominio pueden existir terceros de buena fe, pero esa buena fe tiene que ser exenta de culpa. Y en este primer concepto que les envié, no les envié los requisitos que debiera tener, pero sí que el tercer, porque estuve consultando también el Código Civil de ustedes y encontré, y también las normas de contratación que tienen ustedes, y encontré que se exige en el contrato que las personas hayan obrado con prudencia y diligencia en el negocio jurídico. De manera que se puede, claro, hay que contemplar porque también hay personas que pueden ser terceros de buena fe exenta de culpa y obviamente que la ley no podría extinguirle los bienes a estas personas. Sin embargo, para que el juez reconozca ese tercero de buena fe exenta de culpa, este tercero debe haber obrado con prudencia y diligencia en el negocio jurídico. Es aquella persona que adquiere el dominio del bien primero por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio, pero que además cuando fue a adquirir el bien, obró con diligencia y prudencia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar un vehículo de segunda o en un concesionario, lo primero que hago es investigar y averiguar a quién es exactamente a quién le pertenece ese vehículo, si el que me lo está vendiendo es su real propietario. Segundo, lo llevo al mecánico para saber si el vehículo realmente sirve, no ha sido un vehículo hurtado. Todo eso es lo que me exige la norma, ¿no? Que son unos requisitos
para poder reconocerme la tercería de buena fe exenta de culpa. Entonces, no es la buena fe simple, sino la buena fe exenta de culpa. Es el error común donde todos hubiéramos cometido el mismo error en las mismas condiciones del negocio. En cuanto a lo de la recompensa para las personas que delatan, y bueno, nosotros lo tenemos y la legislación creo que guatemalteca también, pero hay otras legislaciones donde no han colocado, digamos, de dejarle un porcentaje a quien delata bienes. Y en eso yo a veces creo que soy un poco más fuerte y considero que la mayoría de los que delatan son los mismos criminales. Entonces, no sé cómo sería darles también una recompensa, ¿no? Aparte, pero eso sí, se los dejo a su criterio total. Yo soy dura y creo que aquí no debiéramos de hacer eso porque es como premiar a los delincuentes. O sea, bueno, está bien, usted participa de como pasa en la justicia premial en materia penal. El delincuente participa en todas las actividades ilícitas, pero luego es el colaborador eficaz, es quien está delatando a todos los compinches y él obtiene un gran beneficio que es que no lo condenen incluso. Entonces, bueno, ahí sí los dejo a criterio totalmente de ustedes. Yo me marco por una línea más fuerte donde tendremos que extinguir todo el patrimonio y donde porque la recuperación tenía que ser, y miren, por la experiencia propia en Colombia, creo que nunca hemos pagado esa recompensa que se ha dado, porque resulta que la norma exige unos requisitos muy importantes y es que jamás nos hubiéramos podido enterar de ese patrimonio si esta persona no lo delata. Pero en la mayoría de los casos, la indagación patrimonial, como aquí utilizamos todas las técnicas de investigación del proceso penal, nos lleva a observar de que realmente, que ahí está el patrimonio en la indagación. Entonces, pero eso sí es criterio de ustedes, esa recompensa, si les parece la verdad. No sé si me refería a todos los temas y si no, por favor, me recuerdan. Muchas gracias, doctora. Asambleísta Pavel Muñoz. Dos cosas chiquitas, presidente. Gracias por su respuesta, doctora. Estoy totalmente de acuerdo con el ejemplo que usted ponía, si alguien va a comprar un bien, indagar, investigar, ¿no es cierto?, qué pasó, de dónde viene, lo que fuera. Ahora le planteo un criterio sobre otro ejemplo, doctora. Perdón, no quiero caer en la casuística, pero lo discutimos la vez anterior. Un propietario arrienda su departamento y este departamento termina usado para bienes ilícitos. ¿Cuál es la responsabilidad del propietario? Porque yo decía que también hay un procedimiento, se podía incorporar, por ejemplo, en la ley de inquilinato, qué sé yo, algo así como que quien arrienda tenga que hacer una declaración juramentada con algún peso, algún rigor legal, digamos, en el sentido de que si luego miente sobre esa declaración juramentada, el peso esté cayendo sobre quien tuvo la actividad ilícita y no sobre quien la arrendó de buena fe. Y la segunda, solamente un criterio para el resto de asambleístas. Sí estoy más cercano con usted respecto al tema de cooperación eficaz y eso, ¿no? Cuidado y termina siendo que el desfavorecido del reparto es el que termina denunciando, digamos, ¿no? Y esto me parece que de alguna u otra manera, con lo que ha pasado últimamente, da para analizarlo. Estoy pensando en el propio Odebrecht, ¿no? Odebrecht me parece el colmo del cinismo, me refiero a la trama global, ¿no es cierto? Monta un sistema internacional en muchos países, ¿no es cierto? Y el momento que decidió otra cosa, el propio Odebrecht denuncia, ¿no es cierto?, la trama generada por esta empresa y termina de alguna otra manera en otros países exento de la culpa. Es decir, ya el colmo, digamos, del cinismo me parece en ese sentido, ¿no? Estructuro con complicidad seguramente, ¿no es cierto?, donde puede haber habido esa complicidad de los casos nacionales, estructuro la trama, ¿no es cierto?, ya me incomoda la trama y yo denuncio la trama y bajo figuras de cooperación eficaz o lo que fuera, quedo exento de.
Por lo tanto, sí me hace pensar el tema de que elementos como cooperación y eficacia en estos casos, cuidado y termina siendo el mecanismo para que el desfavorecido en un elemento de reparto sea el que denuncia con las, digamos, facilidades de culpabilidad sobre él, ¿no es cierto? Así que me parece que es interesante eso para el debate. Gracias, señor asambleísta. Asambleísta Eliseo Azuero. Sí, yo quiero, en primer lugar, decirle a la doctora Salazar, la independencia de poderes en su país se observa con mayor vigencia. No es el caso del Ecuador. Y por eso una legislación en esta línea es posible que podría generar más bien un desinterés de los ciudadanos de buena fe en invertir en este país, en trabajar decentemente. Porque mire, usted ha dicho algo que es real. En este proceso de extinción de dominio, la carga de la prueba es mixta. La fiscalía por su parte y quien se defiende también tiene que llevar los documentos. Existe legislación en este país, por ejemplo, que nosotros tenemos cierto tiempo para poder mantener documentos contables, por ejemplo. Mañana más tarde, cualquier enemigo, personal, político, empresarial, sencillamente me denuncia. Y sencillamente yo tengo que probar algo cuyos documentos ya no los tengo porque sencillamente eso permite la legislación ecuatoriana. Entonces es un tema muy complejo, partiendo del hecho de que la justicia ecuatoriana lamentablemente no es precisamente lo más o es un dechado de virtudes. Adicionalmente a esto, en este momento cualquiera puede denunciar y sale incólume. En algún momento debatíamos el hecho de que cuando una denuncia es infundada y se encuentra que, porque esto está en materia penal, estamos hablando de la extinción de dominio, pero sin embargo no puede quedar libre de culpa aquel que denuncia, bueno, me equivoqué pues. Tiene que ser declarada maliciosa y temeraria esa denuncia y tiene que pagar, porque entonces aquí se genera una gran problemática social que va a impedir que los ecuatorianos tengamos certezas y más aún en las condiciones en las que actualmente se desarrolla la institucionalidad del Ecuador. Por esa razón, al equipo asesor yo les hago tomar muy en cuenta de que, por ejemplo, el tema de la recompensa, yo coincido con usted, no debe existir recompensa. ¿Por qué tiene que existir recompensa? Y además cuando se discutía este tema, porque este tema es de larga data, decía, bueno, la recompensa, y cuando el que denuncia finalmente no prueba nada, también tiene que probar, pues. Porque entonces queda sencillamente liberado de culpa y afectó la honra y la dignidad, que es un derecho constitucional que tenemos todos los ecuatorianos. El debido proceso y, por supuesto, el buen nombre. Esto es un patrimonio que para mí es fundamental en las familias y en las personas. Así que coincido con usted que se elimine el tema de la recompensa y que si es más, aquel que denuncia, y usted ha dicho una cosa muy importante, casi siempre en la experiencia de la legislación colombiana se encontró que quienes denuncian son precisamente quienes ayudaron a cometer el delito. Entonces no pueden salir premiados. Y aquí, si es que denuncia aquel que en su momento se arrepintió o lo que sea, él ya cometió una inconducta que debe ser sancionada por la acción penal, porque se convirtió en un testaferro sabiendo que no era su bien, sabiendo que le estaba prestando el nombre y que quería camuflarlo de alguna manera. Por eso es que hay que tomar en cuenta las realidades totales, las realidades institucionales de los dos países para no convertir esta ley en una ley de persecución, en una ley de odio, en una ley en donde sencillamente los buenos salen malos y los malos salen buenos. Nada más, doctora. Y gracias. Gracias, señor asambleísta. ¿Algún otro señor asambleísta? Doctora, por favor, ¿alguna argumentación sobre los temas planteados? Sí, claro. Primero en lo del arrendamiento y la tercería de buena fe, se presentan muchos casos, obviamente, en que la persona arrienda su bien y desconoce, claro, cuando uno arrienda un bien, obviamente que usted no se va a ir todos los días a entrar a la casa de su arrendatario a mirar a ver qué está haciendo. Entonces, obviamente que ahí
Para eso está todo el debido proceso que lleva toda una indagación patrimonial, donde tenemos que tener también la fiscalía. O sea, la fiscalía tiene la obligación de investigar. Cuando la fiscalía lleva la demanda o la presentación de pretensión de extinción de dominio, tiene que haber quebrado la presunción de buena fe. Tiene la obligación de hacer una debida indagación patrimonial, ¿no? Para no incurrir en esos. Pero ustedes saben que quienes administran justicia son seres humanos y en cualquier acción civil, penal, administrativa, se pueden presentar errores humanos o también temas de corrupción. Entonces, ahí sí la ley no tiene la culpa de eso realmente, porque en cualquier figura, ¿cuántas veces no denuncian, por ejemplo, ahora con todo el tema del feminismo y todo este tema, muchas veces denuncian por acoso sexual y es mentira, o sea, finalmente, y ya usted, allá su honra está pues totalmente, y es una acción penal, no es una acción de extinción. Entonces, yo creo que en eso no hay que temerle a esto, por eso se consideró que debía de lograrse una jurisdicción especial de extinción de dominio, donde hayan unos fiscales capacitados, porque otro problema que tiene nuestra administración de justicia es que hay fiscales y jueces que no están capacitados para desempeñar su labor. Entonces, eso hace que fracase cualquier herramienta jurídica. El otro tema, tampoco nos debe preocupar el tema de que persecución. Mire, nosotros llevamos más de 25 años y nunca se ha acusado la extinción de dominio de persecución política. Los políticos cuyos bienes han sido objeto de extinción de dominio se han quedado callados, porque la indagación ha sido de tal forma que no tienen nada que decir. O sea, sí, nosotros aquí primero abordamos todo lo que fue el tema en un principio, solamente hacíamos investigaciones de extinción de dominio de los narcotraficantes, pero muchos políticos estaban vinculados al narcotráfico. Muchas campañas de estos políticos habían sido originadas en recursos ilícitos. Por lo tanto, sus bienes también fueron objeto de extinción de dominio y no se puede hablar de persecución política, ¿no? Para eso hay un debido proceso. Por eso tiene que quedar muy claro dentro de la norma cuáles son todos los fundamentos que tiene que tener la Fiscalía para ir a presentar una pretensión de extinción, y hay un debido proceso ante un juez y hay una segunda instancia. De manera que en la década de los 90, los únicos que le tuvieron mucha preocupación al tema de que se expidiera esta ley, porque fíjense que cuando se estaba trabajando esta ley en nuestro Congreso colombiano, era la década de los 90, donde aquí el narcotráfico era el que reinaba y la corrupción, ¿sí? Sin embargo, el legislador colombiano en su momento expidió la normatividad, porque ya estábamos hasta la corona. O sea, ya el país, o sea, Colombia, no era de los colombianos, sino de los delincuentes, de las organizaciones criminales. Nos tenían encerrados en nuestras casas. Entonces, el legislativo, como muy buen tino, expide nuestra primera ley de extinción de dominio, ¿no? Claro, se opusieron muchos a ella, pero ¿quiénes se opusieron? Los narcotraficantes, obviamente, que no les interesaba que se expidiera una ley como esta en su momento, y todos aquellos corruptos, ¿no?, que se estaban supliendo de todas esas finanzas, pues obviamente que se opusieron, la demandaron por inconstitucional artículo por artículo. Sin embargo, tuvimos una Corte Constitucional muy bien puesta en su momento y artículo por artículo también la declaró constitucional. Entonces, y esto no ha pasado solo en Colombia. Mire, en los países donde yo he estado de América Latina, siempre hay gente que va a estar en contraposición de una normatividad como esta. Pero los que somos honestos, los que trabajamos lícitamente y adquirimos nuestros bienes dentro del marco lícito, no tenemos por qué temer. Por el contrario, fíjese que lo que decía usted, muchos funcionarios, muchos empresarios en su momento pensaban que aquí quién iba a querer invertir con una ley como esa de extinción. No, que ya nadie quería invertir en Colombia. Por el contrario, después de que Colombia, nadie quería venir a este país y mucho menos a invertir.
En Colombia la gente quiere invertir a partir de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque se volvió seguro invertir en un país donde hay controles, donde se lucha contra la criminalidad. Porque antes un empresario lícito venía e invertía en una empresa y resulta que la empresa era de los delincuentes. Entonces resultaba que perdía su dinero. Actualmente, por el contrario, y ustedes lo pueden observar, Colombia es un país donde la gente quiere invertir, donde los empresarios, y nosotros a raíz de la extinción de dominio, después de que la empezamos a aplicar, vino la inversión dura de inversiones muy buenas para nuestro país, y la economía nuestra repuntó, y ustedes saben que no hemos tenido 1000 problemas, pero repuntó la economía. ¿Por qué? Porque Colombia se volvió un país seguro para invertir, precisamente por todo lo que nosotros tenemos en control de lavado de activos y a partir de la expedición de extinción de dominio. Entonces, al empresario lícito no tiene por qué preocuparle una ley como esta. Al juez honesto no tiene que preocuparle. Al congresista honesto, por el contrario, van a demostrar que yo les decía, que ese Congreso sí quiere un bien para el país. Y la gente, mire, la prueba es que la gente en muchos de nuestros países de Latinoamérica ya no salen con carteles a pedir que condenen al corrupto, sino salen con carteles a pedir que le extingan todos los bienes. Porque ¿cuál ha sido nuestra tradición en Latinoamérica? Que muchas veces al corrupto lo condenan, pero luego sale, si es que lo mandan a la cárcel, porque en muchas partes los mandan a vacacionar a sus casas, ¿no? Con la prisión domiciliaria. Y salen de la prisión a disfrutar de todo lo que se robaron al Estado. Entonces, fíjense cómo esta se va a convertir en una herramienta importante, pero ¿para quiénes? Para quienes trabajamos realmente honestamente, y va a fortalecer el derecho de propiedad, por el contrario, el derecho de propiedad, pero aquel adquirido pues lícitamente. No sé si me refería a todos los temas, pero... Muchas gracias. Asambleísta Mabel Montaño, por favor. Sí, voy a ser breve, señor presidente, porque creo que entramos a la segunda parte, ¿no? Tenemos que leer el informe, que sí también está un poquito largo. Sí. Me quedo completamente con las últimas expresiones de la doctora Salazar. Los honrados y los que han adquirido sus bienes lícitamente no tienen por qué tener miedo. Me quedo con sus últimas palabras y les pongo una firma ahí, doctora, si usted me lo permite. Yo tenía una sola inquietud y en su presentación para mí ha quedado muy clara. Sus observaciones a este proyecto tal como está en este momento, con los cambios que son muchos y muy importantes, los que hemos logrado en el debate con los asambleístas y en el trabajo del equipo técnico, van por buen camino. Y los temas que usted nos ha marcado como elementos para perfeccionar este proyecto, creo que son fáciles de subsanar. Porque la inquietud iba por la vía de que el proyecto no sea calificado como inconstitucional. Ese era el miedo, que el proyecto se quede truncado porque podría venir una lluvia de demandas y de reclamos respecto de su inconstitucionalidad. Y como estamos en el inicio del proceso, tenemos todavía un tiempo prudencial, a pesar de que queremos ir a pasos agigantados, porque vuelvo a insistir, sí hay una demanda de la ciudadanía de tener una herramienta como esta. Porque el grito de guerra ahora es cómo recuperamos lo robado. Y ese grito tiene ya un buen tiempo. Cómo recuperamos lo robado y cómo recuperamos lo robado. Así que me deja tranquila porque siento que vamos por buen camino para felicitar a los integrantes de la comisión y al equipo técnico que hemos asumido con absoluta responsabilidad y decisión el entregarle primero al Pleno una herramienta lo mejor posible, sin decir que está perfecta todavía. Como decía, la vamos a ir perfeccionando y complementando en estos días y semanas. Espero que no sean meses y que el fin de año nos encuentre realmente con esta herramienta ya en vigencia. Ese sería el máximo interés
nos falta poco tiempo para terminar el periodo de la Asamblea y el trabajo de esta comisión, y tenemos esa responsabilidad de ir a pasos agigantados, y precisamente creo que a eso se debe esta convocatoria en un día domingo, ¿no? Porque el señor presidente ha entendido que tenemos que cuanto antes entregarle un informe que tenga elementos suficientes, y yo creo que con eso nos vamos a quedar ahora, señor presidente, para pasar entonces al conocimiento del informe y ver qué otros temas podrían ser mejorados para tener la posibilidad de votar el informe. No sé si hoy vamos a votar el informe o usted tiene planeado una sesión o 2 sesiones más para hacerlo. Nuevamente, para agradecerle a la doctora Salazar su presencia y su aporte. Con gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Salazar, por haber nuevamente comparecido en la Comisión de Participación Ciudadana para aportar con la construcción de esta importante ley. Señora secretaria, siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, señor presidente. Cuarto, análisis, debate y aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen y destino ilícito e injustificado. Gracias, señora secretaria. A ver, el proceso que llevamos adelante anteriormente de discutir artículo por artículo, yo creo que fue bastante positivo en la perspectiva de ir mirando las dificultades que se podían presentar en cada espacio de esta ley, y por ello considero de que hemos discutido lo suficiente, hemos sido profundos en las discusiones, y me parece que todos los asambleístas tenemos absolutamente clara todos los objetivos de la ley, como también al respecto de procedimientos, etcétera, etcétera. En ese marco, la aspiración mía, y por eso es que se ha convocado el día de hoy, es que el día de hoy votemos esta ley. Sin embargo, si se presenta alguna cuestión que merezca una discusión más profunda, podríamos suspender, pero para darle continuidad máximo el día de mañana. Pero la intencionalidad sería votar el día de hoy. Como digo, anteriormente ya revisamos artículo por artículo, fue muy beneficioso para todos tener una claridad al respecto de todos los componentes, los elementos fundamentales de este proyecto de ley que aspiramos tenga la acogida debida en la comisión, yo le doy por descontado, pero fundamentalmente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con esto le voy a solicitar a la señora secretaria que dé lectura fundamentalmente a ver, yo creo que el tema del proceso todos habremos revisado, entonces lo que significa fundamentalmente el tema de las conclusiones, las recomendaciones, si les parece a los señores asambleístas. Asambleísta Pavel Muñoz. Presidente, sí, estoy esencialmente de acuerdo con usted. Sin embargo, tal vez si cabe hacer un pequeño alcance sobre su propia propuesta. ¿Por qué hoy no, le digo, qué me gustaría a mí en lo particular? A mí me gustaría, una vez leído el informe, poder tener una reunión con mi equipo de trabajo, ¿no es cierto? Y más lo que ha dicho la doctora Salazar, hacer alguna apreciación ya puntual sobre alguna cosa que quedara. Con lo cual, una alternativa a lo que usted está planteando, presidente, es hoy dedicarnos a leer el informe. Yo estoy de acuerdo que sea en lo esencial, suspender la reunión, ¿no es cierto? Darnos chance de poder procesar con nuestros equipos de trabajo, esto puede ser el día de mañana mismo, y que digamos, retomar la sesión pudiera ser el día lunes tarde o máximo martes en la mañana, ya para una reunión de votación. ¿Qué sugiero yo esa reunión de votación? Que si yo tengo una propuesta concreta sobre un cambio en el artículo 7, me voy a inventar, ¿no es cierto? Ya, yo sugiero ya en la sesión de debate, ¿no es cierto?, una redacción alternativa al artículo 7. No un debate conceptual sobre el artículo 7, sino que digo, el artículo 7 que está redactado así, sugiero cambiar estas dos palabras, lo que fuera, redactarlo así, para, si es que hay apoyo mayoritario, ¿no es cierto?, de la mesa, acoger la propuesta que estoy haciendo, cualquier otro asambleísta, o quedarnos como está. Y eso me parece que, presidente, nos va a dar mucha más fortaleza comunicacional, fortaleza en la exposición, digamos, para el propio Pleno,
y no, lo diría así, no creo que vayamos a perder 30 horas, ¿no es cierto?, asumiendo que fuera hasta el martes máximo en la mañana, sino que creo que vamos a ganar 30 horas para, ¿no es cierto?, para perfeccionar y hacer además, yo digo, esto nos va a meritar una salida mediática seguramente de todos los comisionados de esta comisión, ¿no es cierto?, a posicionar la ley, posicionar el debate. Ese es el alcance que pongo a su consideración y del resto de asambleístas, presidente. No sé qué reacción tendría. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ya, en definitiva, estamos a un paso de aprobarle y en los temas fundamentales considero de que existe un acuerdo. Entonces, no aprecio de que puedan existir contradicciones que nos detengan en discusiones mayores. En ese sentido, bien puede ser el día de mañana en la tarde o máximo el día martes en la mañana, con todo gusto. Asambleísta Gloria Astudillo. Sí, señor presidente, colegas asambleístas, realmente yo lo que quiero es fortalecer lo que acaba de mencionar el asambleísta Muñoz en el sentido de que respaldo su propuesta. Nosotros el día de ayer con el equipo hicimos una lectura ya del informe y realmente agradecerle a Anabel todo el esfuerzo que ha hecho, pero es complejo y sí veíamos que hay algunas situaciones inconclusas que quedaron y que sí sería pertinente pues de que se le dé una última revisión, como muy bien señala Pavel, con todos los asesores que sí hay que rescatar. A mí siempre me gusta valorar todo el trabajo que han hecho y que nuevamente pues se reúnan. Anabel, a ratos le veo solita que está ella, bueno, los compañeros deben estar allí apoyándole, pero con la ayuda y el asesoramiento pues también de todos nuestros colegas que han hecho un importantísimo trabajo. Yo pienso que para sentirnos más seguros y más tranquilos todos, es necesario realmente que se dé esta última revisión y que lo hagan Anabel con los asesores, y si es que es del caso, pues algunos de nosotros también y queremos intervenir, que lo hagamos de la mejor forma. Así es que no vale ese apresuramiento tan largo, sino más vale que se quede hasta el día de mañana y luego después, porque todavía hay algunos artículos en que del todo nos tienen en una incertidumbre, y ahora que tanto se ha hablado pues, de esto, de lo de la constitucionalidad, también. Yo en el artículo 4, y en eso sí ya me anticipo en manifestarlas, que con el asesoramiento, pues yo no tengo la formación jurídica, pero ya con todas las discusiones y todos los diferentes puntos de vista que se han dado, todavía nos corremos como que el riesgo de lo de la inconstitucionalidad, y eso sería terrible. Sería un golpe para la comisión, sería un golpe para el país, diría yo. Es que todavía, y a veces en el poco tiempo que tengo yo dentro de la legislatura, realmente cuando se han discutido algunas leyes, a veces decimos que queda para después y queda para después. Y lamentablemente esos son los puntos álgidos que resultan después, porque como dejamos y se fueron quedando para después, no acaban de resolverse del todo. Perdónenme que sea así de sincera y de directa, pero a veces pasa eso, así es que mejor que vayamos con pie firme y bien con convencimiento total y con la conciencia tranquila de que hemos realizado un muy buen trabajo. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, colegas asambleístas. Asambleísta Mari Montaño. Sí. Solo para unirme al tema por eso le preguntaba un poco de la metodología de trabajo, para unirme a la propuesta que ha hecho el asambleísta Muñoz. Y yo diría, presidente, dejemos un día para que nosotros trabajemos todos estos cambios con nuestros asesores y leer convenientemente el informe que está ahí. Y dejemos para el martes, o sea, de una vez señalemos que el martes nos encontramos para la votación del informe. Hasta ahora creo que no he recibido convocatoria del pleno para la mañana. No sé si estoy bien todavía. Entonces será para la tarde seguramente que nos van a convocar. Entonces el martes nos encontramos. O sea, mañana yo creo que es apresurado. Veamos todo, leamos convenientemente. Si alguno tiene observaciones que enviar con anticipación, mejor, porque así ya nos vamos poniendo al día, vamos cumpliendo la tarea. Y el martes ponernos ya como fecha tope para votar el informe, solamente para
para dejar definido de una vez y no quedarnos hoy que si será mañana, para que quede para el día martes, yo propongo. De acuerdo, de acuerdo. Señora secretaria, tenga la bondad de dar lectura del informe en la parte pertinente. Señor presidente, solo para ser precisa, daría lectura a la parte de análisis y racionamiento, a la parte de la conclusión o de la recomendación, y al articulado, si es que a ustedes les parece, o no sé, para precisar. No, yo creo que solamente respecto del análisis nada más y obviamente las conclusiones y recomendaciones, porque lo otro ya hemos hecho una revisión. Si es que hay alguna precisión puntual de cambios que se han realizado, me gustaría de que se nos haga conocer. Sí, señor presidente, perdone, la doctora Salazar desea unas palabras finales hacia ustedes. Desde luego. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, primero agradecerles toda la confianza por permitirme leer el proyecto de ley de extinción de dominio que están ustedes trabajando, felicitarlos porque es una iniciativa maravillosa que sé que el pueblo ecuatoriano va a estar feliz cuando se apruebe. Y reiterarles que tienen, bueno, Anabel tiene todos mis datos, si necesitan que tengan alguna duda, con mucho gusto, en cualquier momento pueden contactarme y con mucho gusto yo estoy dispuesta para que, para que la ley de Ecuador sea la ley mejor de la región. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. A usted muy amable, muchas gracias por toda su contribución y seguro le vamos a estar molestando, requiriendo también ya en lo que será el proceso de construcción del informe para segundo debate. Muy amable, doctora. Gracias infinitas. Muchas gracias y feliz fin de semana. Que estén bien. Adiós. Gracias. Ya no hubo fin de semana, doctor. Sí, ya no. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. A usted. Sí. Señor presidente y señores asambleístas, bueno, un poco en virtud de lo que se ha discutido y lo que se ha acordado por parte de ustedes, lo que podría señalarles es que las observaciones que ha hecho la doctora Salazar a este último documento que ya lo teníamos consolidado y que había sido trabajado con el equipo técnico en base a la matriz elaborada que fue procesada con las observaciones de todos quienes han participado en el debate, básicamente, la idea de las observaciones presentadas por la doctora Salazar era acogerlas de forma y precisamente en la sesión de hoy día que ustedes pudieran escuchar las que son de fondo y que fueran ustedes quienes definieran el curso de ellas, ¿no? Y eso nada más y procedo a dar lectura del análisis y razonamiento. Solo también quisiera, que me permita esto, coincidir con la asambleísta Gloria Astudillo, que en realidad creo que hay cosas que se han quedado por fuera y que evidentemente en este tiempo que nos vamos a tomar, pues las vamos a fortalecer. Gracias. Bien, análisis y razonamiento. El título del proyecto fue reformado de la siguiente forma: Proyecto de Ley Orgánica de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, con el fin de que no sea excluyente en cuanto a la posibilidad de que confluyan las dos circunstancias, es decir, lo ilícito o lo injustificado. En el artículo 2 del proyecto se incluye la palabra extinguir a fin de que la norma sea mucho más precisa en lo que se refiere a su finalidad. En el artículo 6 del proyecto se realizan los siguientes cambios. A. Se modifica el uso de la palabra afectados por investigados, ya que la finalidad de la ley es reparar al Estado ecuatoriano, que es el verdadero afectado, frente a este tipo de actos que en muchas ocasiones se derivan de un manejo ilícito de recursos públicos. Asimismo, en todo el proyecto de la ley se cambia la palabra afectado por investigado. B. Se incluye la definición de terceros de buena fe y también se realiza esta inclusión en los demás artículos en los que se hace referencia a los sujetos procesales. C. Se elimina definición de actividad ilícita cuando no es el fin de esta ley y se busca evitar la dispersión normativa. D. En atención a la naturaleza informal tradicional, se ha instaurado en la sociedad ecuatoriana la transmisión de bienes y
para guardar concordancia con lo establecido en el artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal, en especial para evitar perjudicar a las personas que han adquirido sus bienes de manera lícita, pero sin observar las solemnidades legales, como hacer constar en la escritura pública la forma de pago o haber bancarizado los valores con los que se paga el bien, se modificó la letra D, en la que se establece la definición de bien de origen injustificado por el siguiente texto. Bien de origen injustificado es la adquisición sin respaldo económico legítimo de bienes por un valor mayor a 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Se incluye el principio de dignidad humana en el artículo 7, letra A. Dada la naturaleza del proceso de la extinción de dominio y con la finalidad de dotar a los operadores de justicia de la posibilidad de acudir a normas análogas, en el artículo 8, referente a la supletoriedad, luego de la palabra penal, se incluyó y las normas establecidas para situaciones análogas. En el artículo 12 del proyecto se refuerza el contenido en cuanto a las medidas especializadas de protección para quienes participen en el proceso de extinción de dominio. En lo que se refiere al deber de denunciar, que consta en el artículo 13 de la iniciativa legislativa, no se establecía una consecuencia o sanción por no dar cumplimiento a dicho deber. Por ello se añade una sanción para estos casos. Del análisis del articulado del proyecto, los miembros de la comisión acogieron una de las observaciones realizadas por los delegados de la Fiscalía General del Estado en el sentido de que se establezcan unidades especializadas de extinción de dominio de la Fiscalía General, lo que permitirá que existan fiscales dedicados a esta materia. Así también se analizó la necesidad de que las instituciones como Contraloría General del Estado, Policía Nacional, Dirección Nacional de Activos Especiales, Unidad de Análisis Financiero o cualquier institución pública o persona natural o jurídica informen a la Fiscalía General del Estado sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio. Lo mismo en el caso de los organismos internacionales y en este sentido se incorporó un inciso en el artículo 14. Con la finalidad de que el proyecto pueda ser aplicado con efectividad, en el artículo 15 se cambió la denominación de jueces anticorrupción por juezas y jueces especializados en extinción de dominio, lo que guarda concordancia con la creación de unidades de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General del Estado. En el artículo 23, que se refiere a la reserva de la investigación patrimonial, se analizó la necesidad de que dicha reserva se mantenga no solo para terceros, sino también para quienes están siendo investigados, con la finalidad de evitar que se distraigan los bienes ilícitos o injustificados que deben ser recuperados a favor del Estado. Se precisó el plazo establecido en el artículo 35, en el que había un error de redacción. Respecto de la fase judicial, en el artículo 37 se estableció la posibilidad de que la o el fiscal a cargo de la investigación pueda subsanar la solicitud de pretensión de extinción de dominio en el caso de que se hubiera omitido algún requisito. Con el ánimo de preservar los derechos de terceros de buena fe que residan en el exterior, se añadió un inciso al artículo 39 en el que consta la citación a través de exhorto a las autoridades consulares y la publicación de un extracto de la petición de extinción de dominio en la página web de la Fiscalía General del Estado y en el registro oficial. A continuación de este artículo se incluye uno que hace referencia a la sentencia ejecutoriada que se constituye en título legal y suficiente para la inscripción de los bienes a favor de la Dirección Nacional de Activos Especiales, institución que se incorpora a la propuesta de ley. A lo largo del título 2, capítulo 1, se incorporó la figura del principio de reciprocidad. Institucionalidad. Mediante decreto ejecutivo número 1064, de fecha 4 de junio de 2020, el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, suprimió el servicio de gestión inmobiliaria del sector público inmobiliario, trasladando las competencias, atribuciones, representaciones, delegaciones de dicho organismo constantes en leyes, decretos y reglamentos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, generándose un vacío institucional. Por ello, la comisión determinó que era necesario dotar de institucionalidad a la ley, creando la Dirección General de Activos Especiales como ente encargado de mantener en depósito, custodia, resguardo, administración y control los bienes de origen o destino ilícito o injustificado constituidos como activos especiales y demás valores incautados dentro de procesos penales. Cabe señalar que entre las observaciones realizadas por el señor Contralor General del Estado, doctor Pablo Celi, se encuentra la siguiente. Hago notar además que este organismo técnico de control en reiteradas oportunidades en el pasado, en sus acciones de control, ha llegado a determinar una serie de falencias en la administración de bienes que han sido incautados por actividades ilícitas. En tal sentido, y con el único afán de facilitar la administración de los bienes recuperados de origen y destino ilícito e injustificado y disminuir riesgos y costos, sería conveniente analizar la posibilidad de agilitar su proceso de venta a través de una subasta pública, a efecto de que los valores recaudados sean depositados en una cuenta a favor del Estado y generen intereses hasta que se decida su devolución o no. En consecuencia, produzcan ingresos al Estado y no gastos de representación.
Y precisamente uno de los puntos que quedan claramente definidos en la presente ley es la finalidad que deben cumplir los bienes constituidos como activos especiales, misma que será efectiva a través de la monetización de los bienes que cuenten con sentencia ejecutoria de extinción de dominio a favor del Estado y que deberán ser invertidos en la protección integral de niñas, niños y adolescentes, mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de género, programas de acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes de padres privados de la libertad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Disposiciones transitorias y reformatorias. En cuanto a las disposiciones transitorias y reformatorias, se efectúan las siguientes modificaciones en el presente informe para primer debate. Se incluyó una disposición transitoria que establece que la Dirección General de Activos Especiales contará para su funcionamiento de manera preferente con el personal técnico y administrativo que elaboró en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario. B. Se agregó una disposición transitoria que establece que la Dirección General de Activos Especiales contará con la estructura y bienes de inmobiliario. C. Se agregó una disposición reformatoria que incorpora al artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial que se refiere a la integración de las salas especializadas, creando una sobre extinción de dominio. D. También se añade una disposición de reforma al artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público con el fin de establecer como una de las prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público haber sido sentenciado dentro de un proceso de extinción de dominio. Quinto, conclusión y recomendación. Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social resuelve aprobar el presente informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Hasta ahí, señor presidente, lo acordado para que se dé lectura. Gracias, señora secretaria. Tienen la palabra, señores y señoras asambleístas. Creo que igual no. Asambleísta María. Se supone, tengo problemitas ya. Bueno, se supone que hoy no votaremos por el informe, porque vemos que ahí todavía hay los temas que fueron parte de la discusión de esta primera parte, valga la redundancia, de la sesión, como el tema de si vamos a definir las acciones ilícitas. Eso no está, ¿no es cierto? Eso hay que trabajarlo, lo de la definición de las acciones ilícitas, y hay que, entre otras cosas, definir qué término vamos a utilizar, porque todavía el informe está con no es afectado, pero es investigado, ¿no? Y entonces tenemos que definir si se va a quedar como afectado, como investigado, como demandado, y hay dos términos que salieron en esta reunión, que es citado o requerido, ¿no? Entonces yo creo que quedó bastante claro que el término investigado precisamente es el que menos está en relación con el verdadero objeto de la ley, ¿no? El término investigado, y es el que precisamente todavía se queda en el informe, ¿no? Entonces son temas todavía a discutir. Y algo más sobre definir con mayor exactitud los temas de los terceros de buena fe, ¿no es cierto? Entonces, creo que igual lo damos por conocido, pero nos quedan esos entre otros temas, pero creo que básicamente esos temas por discutir y definir cuál es la terminología exacta, si nos vamos a quedar con el concepto genérico de las acciones ilícitas o vale la pena aterrizarlas para garantizar la eficacia de la ley precisamente, y los otros dos temas de los cuales había planteado. Entonces, sobre eso quedamos. No sé si hacemos llegar, no sé, presidente, si hacemos llegar por escrito nuestras observaciones al respecto, o le damos, cada asambleísta, le damos a nuestros asesores la potestad de opinar y de volver al trabajo técnico con estas observaciones. ¿Qué les parece más conveniente? A ver, vamos a suspender la sesión, como habíamos quedado para el día martes de la mañana. Yo les ruego, por favor, que el día de mañana puedan trabajar en la mesa con el equipo técnico de asesores en la finalidad de ya recoger todo lo que ha sido la sesión del día de hoy, con las observaciones, con las opiniones de la doctora Salazar, así como también de cada uno de ustedes, señores asambleístas. Entonces, en ese ámbito, ya el día martes trabajaremos
ya en lo que tiene que ver al texto final y obviamente a la votación correspondiente el día martes de la mañana. Entonces, así es como operaremos, señores y señoras asambleístas. Yo quiero agradecerles el hecho de habernos posibilitado reunirnos el domingo. Asambleísta Pavel Muñoz. Sí, de acuerdo, asambleísta, de acuerdo. Solamente sugiero que el equipo asesor no se convocara muy en la mañana, digamos, para que en cambio en cada despacho podamos hacerlo, que si el equipo asesor se convoca 11:30, 12, nosotros entre las 8, 10 de la mañana estaremos trabajando con nuestros propios equipos para también, digamos, poder hacer el trabajo interno en cada despacho. Esa es la única sugerencia. Pero el resto... Perfecto, de acuerdo. Bueno, les agradezco, señores y señoras asambleístas, a los compañeros, compañeras del equipo asesor. Gracias por el aporte permanente que han venido brindando en la construcción de este proyecto de ley. En lo que resta del domingo, que tengan un buen domingo cada uno de ustedes y que el día martes nos veamos nuevamente llenos de salud y motivación. Feliz tarde de domingo, señores. Se suspende la sesión. A seguir trabajando. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Lo que queda del fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muy bien, Hasta luego, gracias, chao. Hasta luego. Colegas, compañeros.